ustedes pudimos estar en la casa de Dios. ¿Estamos contentos? De que Dios nos ha cuidado durante el día de hoy. Muchas cosas podían pasar, pero los ángeles de Dios estaban ahí sin que nosotros damos cuenta, pero ellos están ahí para cuidarnos durante todo el día y para traernos de nuevo acá en la casa de Dios. Ahora, antes que empezamos, porque tengo un anuncio que el sábado que viene a las 4, la iglesia entera va a estar repartiendo las prioridades. Ya tenemos como tantas prioridades ahí y tenemos que repartirlo. O sea, el mensaje tiene que llegar a las personas que están afuera de un modo u otro. Y Dios ha provisto este modelo de prioridades para que sí, como se llaman, predicadores silenciosos, para que entren en las casas. Entonces tenemos carga de prioridades y tenemos entonces que salir, repartirlos entre las casas de Monteverde y también a Parera. ¿Y por qué Monteverde Parera? Porque el día 13 va a empezar una campaña ahí en Parera, pero luego vamos a explicar dónde precisamente va a estar, pero va a estar en Parera una campaña, luego una semana ahí y quizás 2 semanas mismo o una semana acá, pero la semana sí, de 13 para arriba hasta 17, 19, va a estar así en Parera, con el pastor Ramírez Jansen, va a predicar todos estos días. Y entonces tenemos que salir, impartir las invitaciones junto con las prioridades. Entonces va a ser este sábado a las 4. La iglesia entera, todos vamos a salir y repartir las invitaciones y también las prioridades. Bueno, ¿entendido? ¿Estamos listos para ir el sábado? Sí, a todos los que no están hoy, que quizás tú tienes contacto con ellos de la iglesia, míralo para que ellos también puedan saber que el sábado vamos a estar repartiendo. Bueno, entonces la obra de Dios hay que sostenerlo y hay que, si tú no puedes predicar, o sea, el libro, el obispo mismo predica para ti. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces esa era la parte de la, me dice, anuncio. Ok, antes de empezar tenemos que pedir la presencia de Dios y también la guianza de su Santo Espíritu para que el Espíritu de Dios nos pueda guiar en toda la verdad y damos entendimiento de su palabra, porque aquí nadie es un sabio, más sabio que otro, sino realmente somos personas que quieren ser guiados por medio del Santo Espíritu de Dios. Okay, entonces, ¿somos sabios más que otro? No, somos personas que están en necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces hoy, cuando vamos a la lección, ustedes me ayuden y yo voy a ayudar a cada uno de ustedes. Nosotros vamos a ayudar a otro a aprender a estudiar la palabra de Dios. Como que el pastor está ahí, a veces abajo, no quiero mirarle, pero es pastor es que va a orar para nosotros. Sí, orar para que... Ok, oremos. Querido y bondadoso Padre, te agradecemos, Señor, por este gran día que nos ha dado. Que ahora, Señor, que nos ha permitido estar aquí en esta tu casa de oración para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que pueda perdonar y pueda prepararnos, Señor, para el mensaje de esta noche. Te rogamos, Señor, que tú puedas una vez más guiar a nuestro hermano Steven, que va a ser el expositor de tu palabra esta noche.
cuídanos y apura paso de aquellos que todavía han de venir. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por la oración. Confiamos también que Dios ha escuchado y entonces Dios está obrando en ese mismo momento por medio de fe creemos eso. Ok, otra semana que va a salir esta semana. El miércoles que viene quiere decir para que todo puede estar aquí, porque hoy vamos a llegar hasta una parte. El miércoles que viene vamos a terminar el capítulo 29, pero el miércoles vamos a tener una persona muy especial que va a traer esa mitad de esta parte. Entonces yo no voy a decir quién es. Entonces tiene que estar miércoles para ver y para estudiar junto con esa persona que va a traer la palabra de Dios, el estudio. Entonces miércoles debe estar aquí. Ok, ¿todo ha recibido el estudio de esta noche? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Milagros también? Ok, hoy vamos a tratar el capítulo 29, estudio bíblico, de la serie de libro Conflicto de los Siglos, titulado El Juicio Investigador. Hemos hablado de cómo empezó todo, en el año 1844, qué pasó, y hemos estudiado y hasta ahora llegamos al juicio investigador. O sea, hoy vamos a entrar a ver la obra que Jesús está haciendo por cada uno de nosotros allí en el lugar santísimo. ¿Qué es la obra que Jesús está haciendo? Mire lo que dice la introducción que todos tenemos en la obra. Dice, ¿qué tema es más importante que el juicio? ¿Cuán urgente es que aprendemos todo a nuestro alcance acerca de este gran día que está tan pronto a caer sobre nosotros? La Biblia nos dice tanto al respecto: cuando se llevará a cabo, cómo se llevará a cabo, quién tomará parte, los libros y el abogado. El juicio investigador, uno de los eventos más solemnes en toda la historia, un asunto que afecta a cada uno de nosotros. Amén. O sea, ese tema es un tema que nadie puede decir, pero yo no quiero ser parte de eso. Sea que tú quieres o no quieres, tú formas parte de lo que Dios está haciendo ahí, lo que Jesús está haciendo ahí en el lugar santísimo. Sea que va a recibir al final la gran recompensa de vida eterna, o sea, va a ser lo contrario. Pero lógicamente, por buen deseo, que creemos que todo sea salvo, igual que Dios quiere que cada uno de nosotros que está aquí pueda recibir esa gran recompensa al final, que es la recompensa de la vida eterna. Ok, entonces, ¿qué fue? La vez pasada hemos estudiado este versículo, lo vamos a cogerlo otra vez para seguir en el estudio de esa noche. Vamos a cogerlo en el 7, versículo 9 y 10. Vamos a ver lo que dice el libro de Daniel. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Daniel 7. Maybe this. Estuve mirando hasta que fueron pues a trono y se sentaron con un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de sus cabellos como lana lima, y su trono lleno de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares descendían
Entonces Daniel estaba mirando ¿dónde? En una visión, ¿no es verdad? Y vio el anciano de días, que es el Padre. Sí, Dios es Padre. Entonces después vino y hemos hablado de eso, sobre las nubes, que era Jesús. Y entonces cuando vino en la presencia del Padre, ¿qué pasó después? Los libros fueron abiertos. Y dice el juez se sentó. O sea, empezó de ahí el juicio investigador. Muy bien. Ok. Ahora mira lo que dice. En la página 471 del libro de Conflicto de los Siglos. Dice, así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme su obra. O sea, los libros fueron abiertos. Y dentro de esos libros hay ¿qué? Nombres, o sea, de los registros de todos nosotros. O sea, hay nadie que su nombre no va a quedar sin pasar ahí. O sea, por lo bueno hechos o por los malos hechos, como dice Salomón también en el último parte de Eclesiastés 12, 9 y 10, algo por ahí dice que todos los hombres va a pasar, sea bueno o malo, va a pasar ahí en el día adelante del tribunal de Dios. O sea, nadie, ninguno de nosotros puede escapar de ese juicio. Ahora, siempre tenemos que tratar para cuando nuestro nombre pasa, ¿cómo nuestro nombre debe pasar? Limpio, ¿no es verdad? Sin tacha, sin mancha, sin nada de eso. Tiene que pasar confesado, ¿no es verdad? Con nuestros pecados confesado, arrepentido de todo corazón. Ahora, mira lo que dice aquí. ¿Quiénes tienen participación en el servicio del día de expiación? Trata de pensar en el servicio típico en el tiempo de Moisés. ¿Quiénes tenían participación en ese gran día de expiación? ¿Quiénes tenían participación? Todo el pueblo. ¿Qué? ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío. O sea, los que estaban alrededor del santuario. ¿Por qué? Porque ellos creían en ese servicio de lo que estaba sucediendo ahí dentro, que era el día de expiación. Sus pecados va a ser ¿qué? Borrado para siempre. O sea, lo que ellos han hecho en ese tiempo, en ese día, el santuario va a ser purificado, limpiado, y todos los pecados va a ser luego puesto aquí, hacia cero. Entonces después el macho cabrío va a ser soltado en un lugar solitario, en el desierto. Es verdad, entonces lo que ellos habían cometido como pecado fue confesado y fue llevado con la sangre adentro, y así con esa sangre fue hecho expiación. ¿Para qué? Para sus pecados. Muy bien, entonces de nuevo, ¿quiénes tenían participación en el servicio del día de expiaciones? Expiación. Los que se arrepintieron y pidieron perdón por sus pecados. Ok. Ahora, hermanos, tenemos que estar seguros, porque recuerda cómo empezamos. Empezamos con el versículo en Pedro que dice: tenemos que dar cuenta y razón
de todo lo que nosotros creemos. O sea, uno debe estar seguro en su fe de lo que cree. Porque va a llegar el momento cuando alguien te va a preguntar, pero ¿qué tú crees entonces? ¿Pero por qué tú crees eso? ¿Por qué tú crees aquello? Entonces tú debes saber lo que va a contestar. Tú debes estar seguro. Sí, esto y esto y esto. ¿Por qué tú dices? Porque el versículo tal y tal y tal lo dice eso. Por eso yo creo. Entonces, por eso yo hago pregunta para que nosotros podamos sentirnos seguros de que sí es, no es otra. Ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir adelante. Y dice aquí el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenía participación en el servicio del día de la expiación. O sea, alguien que dice, yo no quiero Cristo, yo no quiero ese servicio, yo no me interesa, quiero tener participación en el sentido de que sus pecados pueden ser expiados y al final puede hallar perdón. ¿No es verdad? Sí. Muy bien. Pues en el gran día de expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de que hayan profesado ser hijos de Dios. Mis hermanos, esta parte que estamos estudiando es una parte muy interesante y muy seria para nosotros que vivamos en este tiempo. Porque lo que Cristo está haciendo por nosotros está mediando en nuestro favor. Siempre tenemos que recordar que tenemos un enemigo que siempre está ahí para acusar a cada uno de nosotros. Okay, vamos a seguir. El juicio de los impios será, la pregunta es, ¿el juicio de los impios será el mismo? ¿Impíos? Sí, el juicio De los impíos. Como ustedes dicen. El juicio de los impíos. Ok. ¿Cómo dice el punto número 5? El juicio de los impíos será en el mismo tiempo de los que profesan ser hijos de Dios. Pregunta. Ok. La hermana dice no, ¿por qué? Porque el juicio empieza primero por la casa de Dios y luego hacia los de afuera. Ok, muy bien, hermana. Es un versículo de la Biblia, ¿no es verdad? Sí. Uno de Pedro 4, Ah, 17. sí. Ok, ahora, ¿qué más? Porque yo escuchaba más no. Pero sí, más gente diciendo que no. Entonces, ¿qué más? Ese es un ejercicio en esta noche. Sí, Becky también estaba diciendo. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? Y después se terminaba toda la ceremonia, entonces se empezaban a hacer al desierto. Muy bien. Entonces, igual lo que dice el versículo, el juicio empieza primero para la casa de Dios, o sea, los que profesan ser hijos de Dios, los que conocen la verdad. O sea, el pueblo de Dios conocía la verdad, hablando de Israel antiguo, conocía la verdad, por eso estaba alrededor del santuario, pensando ¿qué está haciendo ahí adentro? Mi pecado va a ser perdonado, pero ellos creían eso por medio de fe. Ok, muy bien. Ahora, pues el juicio que está en este momento activo es primeramente para el pueblo de Dios. Muy bien. Ahora, eso yo no tengo en ese estudio, pero ¿cuándo se terminará esa parte para el pueblo de Dios? Ya hemos hablado, sí.
Sí. Cuando empieza la ley dominical. Ahora, la ley dominical, Que sea mundialmente. ok, muy bien. Sí, no termina de hablar. Pero ok, porque la ley dominical ya en ciertos países ya está, ya comenzó. Algunos países ya lo aprobó. Sí. Pero ¿cuándo termina la gracia de Dios para el pueblo de Dios? Cuando se haga a nivel mundial. Cuando el decreto está nacional, cuando está mundial, sí, bien para ti. Oye, exactamente así. Este libro decía que cuando la ley dominical sea nacional en los Estados Unidos y va a pasar rápidamente a todo el mundo. Y cuando pase a todo el mundo, entonces ya comienza el juicio respirador para los Sí. Sí. Ahora, primero que yo voy a Rudy. ¿Cuán cerca entonces estamos de la terminación de la gracia para el pueblo de Dios? ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? 28. ¿Ah? 50. 51. ¿Ah? 51. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos estados ya Estados Unidos está de dominical formada? ¿Cuántos? 27. 27. Entonces ya está más de un 50%. Sin contar partes de Europa. Sí. Habla de la apostasía nacional, que es que cuando los Estados Unidos firman la ley dominical completa, se está firmada la apostasía nacional. Correcto. Muy bien, entonces, hermanos, estamos cerca. Uy, antes de Sí. Yo creo que no es la ley dominical que determina que la gracia del pueblo de Dios se termina, no es verdad. Es la gracia de Dios, la puerta de gracia que cerrará por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar sellado primero antes que la ley dominical, porque cuando se pone universal, el pueblo de Dios ya tiene que estar sellado, porque la hermana White dice aquí que la gracia de Dios, la puerta de gracia se cerrará repentinamente, se va a cerrar. Entonces, si el pueblo de Dios espera que la ley dominical se pone universal y luego van a ver qué van a hacer, está muy tarde ya. Sí. Está muy tarde. Mira, el libro Eventos de los Últimos Días dice que el tiempo de gracia terminará repentinamente, inesperadamente, cuando Jesús cese de interceder por el hombre. Las cosas de todas estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia y las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia de la verdad son encontrados dormidos. Entonces, mira, la ley dominical ya está ahí, solamente no está universalmente, o el decreto ha pasado universalmente. Ahora, si esperamos eso, seremos peor. No, yo comprendo exactamente lo que dice Luis, porque, mira, hay un parte. No soy yo, sí. No, pero yo comprendo, digamos, lo que tú traes del libro, digamos así. Pero mira, una parte es saber que estamos cerca,
Pero la otra parte es no solo saber que está cerca, sino hacer preparaciones. O mejor dicho, no vamos a hacer preparaciones, tenemos que estar en esa preparación ya. Entonces, lo que Rubio está diciendo es verdad que no debemos esperar que la noticia sale hoy. Sí, ya se ponga nacional, Trump ya firmó, yo no sé si para Trump mismo, pero Trump ya firmó eso y ya listo. Entonces, la gracia será hoy. No, Dios está llamándonos ahora, mostrándonos. Mira, la última vez yo vi en la noticia que salió en la noticia diciendo que ahora toda Europa va a aceptar esa ley dominical, porque ya partes en Europa ya lo firmó, pero no todo. Pero ahora sí está haciendo una llamada para toda Europa para firmar esa ley. O sea, mientras que nosotros pensamos que todavía no, más países están firmando. Y cuando llega de nuevo a Estados Unidos, cuando ellos se pongan, entonces ya, pero primero que eso, el pueblo de Dios tiene que estar listo. Sí. Es antes de eso. Como dice Ruiz, yo comprendo, espero que cada uno de nosotros me comprenda, tenemos que estar listos, no cuando sale o se dicta la ley nacional y en forma internacional, pero ahora. Porque antes, espero, tú sabes que nosotros un día puedes decir, o mejor dicho, que mañana tú no puedes estar en este mundo más. Eso es lo que yo iba a decir, que debemos de vivir un día, o sea, cada día vivir, o sea, estar preparados cada día, porque si te mueres esta noche, termina la gracia para ti. Sin que la ley dominical llegue a ser internacional. Entonces, tenemos que estar preparados, en verdad, gracias Rui y cada uno de ustedes, que en verdad, hermana Bay dice, cuando llega a ser internacional así, es la terminación del gracia para el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no debe esperarse hasta llegue ahí para decir, no, ahora yo llego, como dice, del pito. No hay nada en el del pito que no hemos estado listo hoy. Ahora vamos a seguir. Mira lo que dice. ¿Qué determina entonces? ¿Qué determina entonces los fallos en el juicio? Punto número 7. ¿Qué determina entonces? Cuando estamos en el juicio, por medio de fe, nuestro nombre pasa. ¿Qué determina entonces que vamos a juzgar, o sea, Conforme a como estamos viviendo. ¿sí? Que mi carácter sea semejante al carácter de Dios. Daniel 7, versículo 10, la última parte, que dice que ¿qué fueron abiertos? Los libros. O sea, mis actos, tus actos, va a ser escrito ¿dónde? En los libros, en el cielo, en los registros, en el cielo. Ahora, ¿cuántos libros hay? 3, que son El libro de vida, el libro de memorias y el libro de la libro de la vida, vida eterna, el libro de de la memorias muerte y de memoria. Muy bien. Vamos a leer, aunque sea uno de cada uno de esos. Vamos a leer el libro de la vida, Apocalipsis 20, versículo 12. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene? Rápido. Sí, 22. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ok, entonces habrá un libro en el cielo que se llama el libro de la vida. Es verdad, entonces nuestro nombre para tener esa vida eterna debe estar ahí. Ok, muy bien, yo pongo solamente un versículo. Vamos en el libro de memoria, Malaquías
3:16. Sí, vamos a Malaquías 3:16 entonces. Quien lo tiene, debe leerlo. Aquí. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amén. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Entonces todos nuestros actos, nuestras buenas obras, lo que estamos haciendo, la gente hoy, quizás cuando tú hagas una buena obra, la gente alguna vez no te toma en cuenta, ¿no es verdad? Pero Dios sí lo escribe en el libro de memoria. O sea, Dios, por eso Dios dice, Jesús ha dicho, si tú hagas algo, hazlo como si fueras para mí. No espera nada en ese mundo. Jesús mismo vivió una vida para el hombre, para salvar al hombre, pero mira lo que hicieron. Lo golpeaba, lo escupía, todo eso, pero Jesús lo hizo porque Jesús quería, a pesar que la gente no apreciaba lo que hizo, finalmente toda su obra era ahí, y finalmente sabemos que Jesús venció y ahora está al diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, Jesús lo hizo para nosotros, y nosotros también tenemos que hacer esta buena obra, aunque sea el mundo ¿cómo le dice? Aprecia, Dios sí va a saber todas tus buenas obras. Y está escrito ¿dónde? El libro de memoria. Entonces no te cansas de hacer bien. Aunque la gente no te aprecia, sigue haciéndolo bien. Porque Dios sí un día, como dice, cuando Él venga, tu recompensa va a estar junto con Él. Entonces, el tercer libro es el libro de la muerte. Vamos a Isaías 6:5. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que dice Isaías. Sí, puedo leer Isaías. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. 6:5, versículo 6. 6:5, versículo 6. 6:5. Ah, es 65. Sí. Ah, no, y está en otro lugar. Bueno, 65. Sí. 65, 6 y 7. Y he aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Esa es, porque ese es el versículo. Sí. Entonces todas las obras está escrito delante de mí. Ok, versículo 6. He aquí está escrito delante de mí. ¿Qué? Ok, vamos a seguir. Por vuestras iniquidades. Entonces, las iniquidades está escrito delante de Dios. O sea, había 3 libros: libro de vida, libro de memoria, el libro de la muerte. Entonces, cuando los libros fueron abiertos, son esos libros que hay allá en el santuario, el lugar santísimo. Ok, vamos a ver, voy a tener un note aquí. Dice, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Recordamos lo que Jesús ha dicho a los apóstoles que salieron
sacar demonio y viene regocijando, diciendo que los demonios habían sometido a ellos. ¿Qué Jesús ha dicho? Que no se alegraran por eso, sino que se alegraran que sus nombres estuvieran escritos allá en el cielo. Amén. Ese es necesario para que nuestro nombre será escrito allá en el cielo, no aquí. Aquí quizás tu nombre puede estar en el libro de la iglesia, pero eso es con lápiz humano, ¿no es verdad? Pero allá es donde de verdad tu nombre debe estar escrito. Aquí puede perder el libro de secretaria, el computador puede dañar, lo que sea, no importa. Lo que importa es para nuestro nombre está escrito allá. Okay. Entonces tenemos que luchar entonces para que nuestro nombre está allá. Okay. Sigue diciendo, delante de Dios está escrito un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Libro de memoria. Y también dice lo mismo en el libro de pecado, de muerte. Y aquí que está escrito delante de mí vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, juntamente dice Jehová. Entonces, ¿quién está registrando todo eso? Porque yo no vi a nadie aquí subiendo al cielo, bajando otra vez, haciendo chisme. Nadie. El ángel de cada uno ¿Es tiene. verdad? ¿Quién? El ángel de cada uno tiene. El ángel De cada uno tiene. alrededor. Ahora, hablando de chisme, ¿no? ¿Tú crees que el ángel está haciendo chisme? No. ¿Pero qué está haciendo entonces? Es un mensajero. Pero piensa solamente en eso. En el cielo, la tierra nueva, no va a haber más pecado. ¿No es verdad? Entonces Dios quiere que estar seguro, cuando llegamos allá estamos limpiecitos, revestidos con la justicia de Cristo Jesús. Entonces allá, como dice Apocalipsis 22, no habrá más ladrones. No, ladrones que están ahí, aquí, no va a llegar allá. Los mentirosos, los brujos, todo eso va a quedar aquí abajo. Finalmente el fuego purificador va a quemar y acabar con todo. Entonces allá va a ser gente que había arrepentido, que había confesado sus pecados, que había abandonado sus pecados y que está limpios, que está revestido con el vestido de justicia de Cristo Jesús. Por eso, no que el ángel está haciendo chisme, sino que Dios quiere estar seguro de que cuando llegamos allá no habrá más pecado. ¿Cómo dice el versículo? El pecado no va a levantar otra vez. Aquí, Rudy. Yo creo que tenemos que especificar algo más de los libros y ¿Qué? cómo es que Dios, o qué es lo que Dios está viendo o anotando de nosotros. Porque Sí. los libros indican solamente las obras, hablan de las obras, pero ¿cuáles son las obras? Aquí en el conflicto de los siglos habla de, hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres, darán cuenta en el día del juicio, dice el Salvador. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada, imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros de los cielos aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado
y cada pecado secreto con todas sus tretas, arteras, sí, gracias, abominaciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida por bien o por mal, con sus acabarantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Amén. Página 473. Gracias, Rubén. Entonces que no es un juego que estamos viviendo. No es un juego. Eso podemos encontrar en página 473. Gracias, Rubén, para añadir esa parte. Porque mira, por eso dije, ese ángel no nos puede mentir. No podemos pasarlo un fastball. Y no podemos pagarlo tampoco. O él no va a decir, no, pero yo estoy muy bien con Flor y déjame pasar eso. No, el ángel anotador, su nombre mismo lo dice, ángel anotador. Entonces está anotando todo. Y tú sabes ahí, Rudy, lo que leemos, los momentos despreciados. O sea, es algo que no solamente que uno roba o uno mienta, pero hace el tiempo despreciado. O sea, en otra palabra, Dios quiere que somos realmente un cristiano de verdad. Porque un cristiano, lo vengo para ti. Pero, ok, vamos a decir eso. Yo tuve una participación hace unas semanas atrás. Yo estaba leyendo en el libro de Servicio Cristiano que el ángel anotador está atento a cada uno de los seres humanos, de su actitud, de sus actos, de todo lo que habla, piensa y cosas que haces ocurran. Está atento para pasarlo a cada instante a la presencia de Dios. Así mismo, ¿no, Flor? Porque estaba leyendo justo esta parte donde se habla de eso. Ahí dice que, mira, no hagan eso. No sabéis que nosotros hacemos gestos a las personas sin darnos cuenta muchas veces, desagradables. Y usted sabe que los gestos se reflejan, los ven. Dice que cada gesto está escrito. O sea, es absolutamente todo. Toda la cosa. Muy bien, ahora yo tengo una pregunta. Hablando del ángel anotador que está anotando todos nuestros actos. Ahora, uno como cristiano, ¿no? Uno tiene que vivir con su mente de que si yo muevo aquí, el ángel nota. Si yo hago eso, el ángel nota. Si yo leo, el ángel nota. Entonces, caminando todo el tiempo, el ángel nota, el ángel nota, el ángel. ¿Tenemos que vivir así? ¿Cómo tenemos que vivir entonces? Una pregunta, ¿no? Yo creo que al tú, perdón, al tú adquirir la naturaleza de Cristo, tus actos y tu comportamiento van reflejando lo que tú vives. Entonces tú no eres como un caballo que va a estar regido así, sino que si tus actos reflejan a Cristo, tu comportamiento también tiene que reflejar a Cristo. Automáticamente no vas a estar preocupado por las cosas que haces, porque se supone que tú debes reflejar a Cristo, ¿ya? Entonces tus acciones no deben perjudicarte, sino más bien reflejar a lo que tú estás viviendo, ¿ya? Ok, hay un versículo. Antes lo voy a tener mano, después vamos por el versículo. Tendencia, Ok. si eu sou tipo de resolução automática, não precisa nem pensar, mas o mal é mais importante. Eu tenho que possibilidade de viver com nós, então automático se fosse continuar. Não se faz as práticas assim, dependendo de pensar. Você vai automático, qual comentário você é, porque eu penso como comentário você é. Yes, yes. Pensa de Cristo que ele vida. Eu vou pedir um desafio, não sei, pero Cristo vive tempo.
que desde otra palabra, no tenemos que tener esa presión de que un ángel está matando. Yo hablo de... Sí. Ajá, ahí es donde yo quiero llegar. No llego todavía, pero gracias por esa parte. Porque vamos a llegar ahí sí en la lección. Porque tenemos el ángel anotador. Recuerda, por eso yo pregunto si está haciendo chisme o no. Porque él está haciendo para bien. Pero tenemos el otro lado que sí está ahí para acusarnos. Y es el acusador. Satanás, ¿no es verdad? Su nombre es el acusador. ¿Lo tienen para ti? Sí, hermanos, yo pienso también, y es una realidad que si el ser humano vive pendiente a lo que es el temor de Dios, eso no libre de tener esa presión de que si hago esto, de que si hago lo otro, de que si no pienso. Porque si sabemos que lo que es el temor de Dios, eso nos lleva a un régimen, a llevar una vida con la obediencia hacia el Señor. Ok, vamos a coger Santiago, eso viene a mi mente, Santiago 2:12. ¿Cómo se llama allí? Es una parte muy importante. Aquí dice, así hablar y así hacer, como los que habéis desatentado con la ley de la libertad. Ajá, ¿cómo se llama la ley? De la libertad. Libertad. Sí, no la ley de presión. No la ley de para uno estar como en un jaula, no puede mover. Sino los mandamientos de Dios es una ley de libertad. O sea, por eso Jesús ha dicho, si tú has conocido la verdad, hará libre. Entonces, el enemigo lo que hace es tratar de tú lo miras contraria. De que ahora que tú estás andando en el camino de Dios, está como un esclavo. Está como en un jaula. No puede mover aquí porque un ángel se nota. Pero si está en el mundo, te puedes divertir, gozar. Y por eso vaya al mundo para gozar. ¿No es verdad? Pero tenemos que comprender que si estamos en Cristo, entonces seremos libres y libres de verdad. Pero lo que el ángel hace es para estar seguro de que cuando llegamos allá, y mire, en juicio, como dice, justicia de Dios es justicia, como dice, verdadero. Todo tiene que estar anotado para, yo no sé la palabra, muy bien. Pero antes que vamos a ti, Rudy, vamos a coger Filipenses 2:5. ¿Qué Pablo nos surge ahí? Filipenses 2:5. Recuerda que la ley es una ley de amor, una ley de libertad. Filipenses 2:5. ¿Quién lo tiene? Haya pues en nosotros ese sentido, que como también en Cristo Jesús. Ok. Entonces ahí Pablo sigue explicando cuál era el sentido, la mente de Jesucristo. O sea, haya pues este sentir que hubo también en Cristo, o sea, la mentalidad, la forma de vivir, tenemos que ver eso, imitar eso, seguir a Jesús. Ahora Jesús estaba viviendo en un temor de su Padre, en ese miedo de su Padre. Mi Padre va a juzgar, yo voy a morir. No, caminó en obediencia, amó a su Padre. Por eso digo, si ustedes guardan el mandamiento, pues sí, está en el amor, igual que yo soy en el Padre, ¿no es verdad? En Juan 17. ¿Es verdad? Entonces así podemos ver que no tenemos que andar con esa presión de que Dios está anotando todo y yo puedo fallar. No, si andamos y tenemos el mismo sentido que hubo en Cristo, podemos estar seguros por medio de fe que vamos a pasar ahí sin fallo. Mira, Dios nos ama. Recuerda eso muy claro, que Dios ama a cada uno de nosotros. Y Dios no está pasando ese juicio para que nadie va a quedar afuera. Jesús ha hecho todo por todo para que pasamos limpio por ahí. Pero son de nuestra parte ahora aceptar la invitación en Mateo 25. ¿Recordaron que estudiamos eso?
aceptar esa invitación. Y cuando viene el juez, ver en la boda, ¿qué tiene que ver? Que nosotros tenemos que la vestidura. ¿De quién? De Jesús, no de nosotros. Esa es salvación, es obra de Dios mismo. Y en nosotros. Ahora antes que voy a ti, que voy a Rudy, si yo vengo aquí, a ver que voy a saltar a nadie. Sí, mira, A ver si yo vengo. mira, tenemos confianza de verdad que cuando trabajamos al fin de mes seremos pagados. ¿No es verdad? Sí, Ahora, Dios nos lo hizo porque somos pecadores, nos hizo que tenemos que andar así tampoco. Dice en el comentario bíblico adventista que el enemigo nunca puede arrancar de la mano de Cristo aquel que sencillamente confía en las promesas del Señor. amén. ¿Ves? Sí. Y en el libro primero de Juan 1:9 dice que si confesáis tus pecados, Él es bondadoso para perdonarte todos tus pecados y limpiarte de toda injusticia. Entonces, tenemos que recordar que tenemos ¿cómo se dice? Un camino de santificación. No es así que el hombre va a ser llevado al cielo sin haber santificado. Dios tiene que santificar el hombre, hay que purificar el hombre, por eso estamos hablando del santuario. Y debe haber una santificación en el hombre. Y mira, tenemos que trabajar, tenemos que hablar, tenemos que correr, tenemos que hacer todo. Ahora, no podemos estar pendientes de que, yo voy a ver que yo hablo con él. Sí, tú tienes que ver que vas a hablar, sí, pero si tus obras, como dice 1 Corintios 10:31, dice que todo lo que tú hagáis, haz por la obra y la gloria de Dios, su santo nombre. Entonces, si tú vas a hablar con una persona, sales, habla de Dios. Tú vas a ver que las obras van a ser, por medio de fe, van a ser obras que van a llegar a la trono de gracia de Dios. Amén. Gracias, Lord. Quería decir que así como dice ahí que el tiempo es utilizado, también se usa muchos hábitos que utilizamos. Amén. Pastor. Un poquito más. Que debemos contemplar al Señor Jesús. Si nosotros contemplamos todo lo que tiene el Señor Jesús, que Él fue perfecto, y Él estaba en esa comunión con el Padre, siempre estaba orando, hablando, enseñando, amando a la persona. Si nosotros contemplamos al Señor Jesús en su obra, que hizo toda su vida, estuvo aquí desde que nació hasta que murió en el Calvario, entonces nosotros podemos llegar a esa santidad. Si lo contemplamos todo. Amén. Milka? Sí. O Senhor vai examinar e reconhecer. Se eu vier a missão, você aqui onde está lá, assim, está onde lá. A compreender o crescimento da terra. Pensando que ele não é uma missão. Uma me buscou na cheira, uma me buscou na vai fora do espírito. Uma me combate o fora de consciência. Sí. Desde otra palabra, no es en otra palabra, tenemos un Dios que está pendiente de todo. O sea, no solamente del hecho que uno puede ser juzgado y allá fallo, pero también del otro lado, que uno puede ser juzgado y finalmente pasar por vida eterna, cuando Jesús viene con su recompensa. Entonces, el enfoque de esta noche que queremos traer es que Dios está pendiente de todo. Entonces uno tiene un padre. Muchas veces
hablamos del Padre, pero no pensamos realmente qué significa un Padre que tenemos ahí en el cielo. Un Padre celestial que nos ama de verdad. ¿Y por qué nos amó? Mandó a Jesús, que también nos ama tanto. O sea, todo el cielo, los ángeles, todo, hagan todo lo que hagan por amor. Es por amor que Dios, el Padre, mandó a Jesús. El juicio, lo que Jesús está haciendo ahí en el santuario celestial, en el hogar santísimo, es un obra de amor. Entonces no tenemos que verlo bajo el ojo de que Dios está ahí para condenarnos. No, está ahí para salvarnos, para hacer expiación, para limpiar todo el pecado, porque donde Dios quiere llegar es llegar a un cielo nuevo, a una tierra nueva donde no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más muerto, es ahí. Entonces, por eso Dios está haciendo esta obra de expiación y al final para quitar, limpiar todo el pecado, y cuando llegamos allí con Jesús para pasar la vida eterna, podemos gozar de un tiempo sin fin en la presencia de Dios. Porque dice, más mejor todavía, el trono de Dios va a estar ¿dónde? En la tierra. ¿Pero dónde es la tierra? En el centro, en el medio. O sea, no vamos a tener en cuestión de gobierno corrupto o quién. No, vamos a tener Dios mismo ahí para decir cuán bueno será ese día. Están gelando, mis hermanos, para llegar a ese día. Entonces la pregunta viene entonces, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? En cosas como dice Juan, dice que vale la pena ganar todo lo que tienes del mundo y perder tu alma. Mira, al final del tiempo vamos a perder todo. Tu casa, tu auto, tu dinero, tu posición, el trabajo, todo tú vas a perder. Pero lo que Dios quiere ofrecer al otro lado es la vida eterna. Ok, vamos a avanzar. Yo no voy a terminar todo el estudio, hermano. Entonces, dice aquí, ya hablaba del punto 12. Y dice entonces, aunque los justos ya muertos no serán resucitados, más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida, no estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus casos fallados. Pero, ¿quién sí está ahí para ellos? Mire, el plan de salvación es muy lindo, muy bonito. Ahora, los muertos, los justos que están muertos, no va a estar presente cuando Dios juzga. Pero ¿quién sí está presente? Jesús. ¿Como qué? Como abogado. ¿No es verdad? Juan, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Abogados tenemos. Vamos a leer rápidamente. 1 de Juan 2, versículo 1. Pero cuando uno estudia la Biblia, tú ves el amor de Dios en todas las páginas que uno puede abrir. Es el amor de Dios. Vamos a ver 1 de Juan 2, versículo 1. Cristo, nuestro abogado, hermano. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Qué lindo. Entonces Jesús yendo delante de nosotros. ¿No es verdad? Ahí yendo delante de nosotros para llegar donde el Padre, me imagino con rapidez, llegando donde el Padre, diciendo al Padre, aquí estoy, representando toda la humanidad, todo lo que había confesado sus pecados. Padre, con mi sangre yo pagué todo. Con mi sangre, si ellos creen en mí, Padre, ellos creen en mí. Entonces, con mi sangre, si ellos me confiesan, me hablan de mí, me piden a mí, entonces ellos serán lavados de sus pecados. Imagínate hoy en este momento,
mis hermanos, porque yo tengo que clausurar y seguimos el miércoles. Jesús yendo delante de nosotros. ¿Es verdad? Llegó hasta el Padre. Imagina con rapidez, porque Él quiere que tan rápido que sea posible nosotros podemos estar ahí junto con Él. Cuando llegó ahí, en el lugar santísimo, fue dado dominio, gloria y un reino. Entonces, cuando termina la obra de expiación, ese reino será dado a Él. Y entonces podemos estar junto con Él para siempre. Mis hermanos, recuerda eso. Nada vale en este mundo. Cuando yo veo ese mundo, yo puedo ver sufrimiento, dolor, tristeza, todo eso. Pero mírame sentado en silla de rueda. Pero yo sé así que en el libro de Isaías dice que hasta los cobos va a saltar como, ¿cómo dice Mina? Vinado. Va a saltar como vinado, ¿no es verdad? Entonces no habrá más enfermedades. ¿Cuántas personas tienen lente aquí? ¿No es verdad? En el cielo no vamos a necesitar eso. Mi hermano también, con un palo, ¿no es verdad? Para caminar. Entonces nada de eso. Y por eso, mis hermanos, nada vale en ese mundo. No vale la pena perder a la vida eterna por cosas pequeñas, por pleitos, que todo va a ser registrado ahí en el libro de la vida, el libro de la muerte, lo que sea, lo que basado en tus actos. Dios no está en el lugar santísimo para condenarnos. Es el acto del diablo. Él es el acusador. Pero el ángel anota, porque en el juicio todo va a ser revisado. Ahora, mis hermanos, vamos a hacer una oración especial para que Dios nos ayude a enfocar como Moisés enfocó en Hebreo capítulo 11. Cuando dice, él tenía que ser el próximo faraón. Pero cuando tomó en balanza ser un faraón lleno de dinero, con poder, él escogió, prefería sufrir con el pueblo de Dios. Porque su mente quería en las cosas celestiales. Porque el faraón, igual que el faraón murió, él también va a morir un día. Pero la vida eterna es lo que importa. Ahora Jesús está ahí en el lugar santísimo. Para ti, para mí, revisando nuestras vidas. Y cuando tu nombre pasa, y cuando mi nombre pasa, ¿qué Jesús puede decir delante del Padre? Está perdonado porque ha confesado, abandonado su pecado, y todavía, Padre, yo le amo a esta persona, pero no puede hacer nada, porque no ha confesado y abandonado su pecado. ¿Qué debemos hacer esta noche? Dejar a Cristo en vergüenza delante de su Padre, tomar su muerte en vano. Vamos a orar en esta noche con ese pensamiento de que Jesús está ahí no para condenar, sino para salvar. Y nuestro nombre va a pasar bien. Vamos a orar con nuestras mentes enfocadas en la obra que Jesús está haciendo ahora para nosotros. Vamos a orar. Yo pido una oración más, pastor, cuando yo termine. Padre nuestro que está en los cielos, en esta noche, Señor, un grupo de tus hijos aquí en Orion Strat, en la iglesia Dios es Amor. Tu ángel ha notado todos nuestros actos, todo lo que tú has inspirado hoy en esta noche por medio de tu Santo Espíritu fue hablado aquí, Señor. Tú has inspirado cada uno de estos hermanos que había aportado, Señor, con su parte, y los que no aportaron, Señor, sí, Señor, tenían corazón, que también ellos te aman a ti, Señor. Pero, Señor, en esta noche sabemos que Jesús, de acuerdo a tu palabra, entró ahí en tu presencia, Padre, para hacer la obra de expiación por nuestro pecado, Señor. Padre nuestro, queremos confesar, Señor, todo nuestro pecado, Señor. Pero, Señor, en esa naturaleza que tenemos,
tenemos una lucha grande, Señor, que aunque queremos hacer el bien, terminamos haciendo el mal, Señor. Pero, Señor, sabemos que en Cristo Jesús hay poder para vencer, Señor. Y queremos acudir, Señor, a este poder para vencer todos los pecados, Señor, que está presente en nuestra vida, Señor. Queremos, al final del cuento, Señor, será hallado sin mancha, sin culpa, Señor, delante de tu presencia, Señor. Por eso pedimos, Señor, danos esa fuerza, Señor, esa voluntad, Señor, para abandonar eso y fijar nuestra mente en la recompensa que tú tienes para nosotros después, Señor, cuando Jesús va a venir a buscarnos, Señor. Ayúdanos a ser como Moisés, como Enoch, Señor, como Daniel, que prefirió, Señor, la cosa del cielo y no del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy para vencer. Gracias, Señor, por tu gracia vencedora, Señor, en Cristo Jesús. Ayúdanos, bendice cada uno de nosotros, Señor. Tráelos de nuevo miércoles, Señor, para ir más profundo en tu palabra, Señor, no para ganar conocimiento, sino para ser transformado, Señor, y poder estar en pie cuando lo vengas, Señor. Gracias, Señor, bendice cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Eterno y buen Dios, te agradecemos, Señor, por tus palabras y te pedimos, Señor, que pueda nuestro corazón retenerla de tal manera, Padre eterno, que puedan servirnos como un cuento para los días que se aproximan. Oh Padre querido, danos cada día la gran necesidad y el gran desafío de poder ver que solamente en ti, Padre eterno, hay salvación. Oh Padre querido, te rogamos, Señor, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de la naturaleza caída, que no nos aferremos a eso, sino que cada día, Padre eterno, nos aferremos a ti, para que, aferrándonos a ti, podamos, Señor, ser semejante a ti. Padre querido, te ruego por cada uno de mis hermanos, por los que están presentes, por muchos los que no están presentes. Te rogamos, Señor, que en aquel día, el gran día, Padre eterno, cuando las trompetas suenen, cuando ya se anuncie tu gran venida, que cada uno de aquellos que han profesado un día amar y glorificar puedan estar preparados para partir contigo para siempre. Señor, en tus manos dejamos todo. Pedimos, Señor, que nos guíe cada día a través de tu Espíritu Santo y nos traiga nuevamente, Padre, a este lugar para seguir recibiendo orientaciones, las cuales, Señor, nos guiarán y nos llevarán cada día más cerca de ti. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a estar de pie para cantar cuando suena la trompeta. Debemos ir a casa. Luis, acompaña. Si es también puede parar.